¿Alguna vez has sentido el despertar de algo mayor, un mensaje que resuena tan profundamente en tu alma que parece el despertar de una antigua verdad? Hoy profundizamos en una profecía tan profunda y poderosa que resuena en los cimientos mismos de nuestra fe. Marie-Julie Jenny, una mística del siglo XIX, recibió revelaciones divinas que arrojaron luz sobre la llegada del Anticristo y los acontecimientos de los últimos días, profecías tan sorprendentemente relevantes para el mundo en el que vivimos ahora. ¿Estás preparado para descubrir la verdad que ella descubrió, verdades que pueden ser más urgentes que nunca? Estas revelaciones no son meras predicciones de acontecimientos distantes. Son un llamado sincero a la acción, una invitación divina a preparar nuestros corazones y mentes para lo que está por venir. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 2:4-4:2 resuenan a través de los siglos, instándonos, por tanto, estén alerta, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Esta profecía no es simplemente una advertencia, sino un poderoso llamado de atención, una invitación a permanecer vigilantes, firmes e inquebrantables en nuestra fe mientras atravesamos estos tiempos tumultuosos. Nos obliga a prestar atención, a permanecer alerta y a cimentarnos en la verdad de la palabra de Dios. Bienvenidos al estudio de la profecía bíblica. Hoy, nos embarcamos en un viaje hacia la vida extraordinaria y las visiones divinas de Marie-Julie Jenny. Sus profecías, lejos de inducirnos miedo, sirven para guiarnos de regreso al amor y la protección de Dios en estos tiempos precarios. Si anhelas comprender las verdades espirituales más profundas que ella reveló y su relevancia para nuestras vidas hoy, te invitamos a suscribirte y unirte a nuestra creciente comunidad de creyentes. Juntos, exploremos el mensaje de Dios para estos últimos días, fortaleciendo nuestra fe y abrazando su plan divino para nuestras vidas. 1. Vida temprana y camino espiritual. Marie-Julie Jenny, nacida el 12 de febrero de 1850, fue un alma verdaderamente extraordinaria, elegida por Dios para entregar sus mensajes a un mundo que necesitaba desesperadamente la verdad divina. Su nacimiento, que cayó el miércoles de ceniza, un día de profunda reflexión y arrepentimiento dentro de la Iglesia, preparó el escenario para una vida que estaría íntimamente ligada al propósito mayor de Dios. Desde el principio, su vida estaba destinada a ser un testimonio de fe, sacrificio y despertar espiritual. Como la mayor de 5 hijos, Marie-Julie se crió en una familia arraigada en una fe católica sencilla pero profunda. Sus padres, en particular su devota madre, fomentaron en ella un profundo amor por la oración, por la Virgen María y por las prácticas de la Iglesia. Esta temprana inmersión en la fe sentó las bases para un camino espiritual que la distinguiría. Desde muy joven, experimentó un intenso llamado, un anhelo de caminar por el camino de la cruz y abrazar una vida de mortificación espiritual, ofreciéndose a sí misma en expiación por los pecados de los demás. Se dice a menudo que la fe de un niño tiene el poder de mover montañas, y en Marie-Julie, esta fe infantil floreció en algo extraordinario. La convirtió en un instrumento elegido para una misión que pocos serían llamados a emprender. Con solo 16 años, fue enviada a trabajar para una familia, una práctica común en la época, pero su frágil salud le permitió permanecer allí solo 6 meses. A pesar de su fragilidad, su espíritu permaneció indomable. Aceptó voluntariamente el papel de alma víctima, ofreciendo sus propios sufrimientos en reparación por los pecados de la humanidad. Este acto desinteresado no fue un mero gesto, sino un profundo compromiso con el plan redentor de Dios para el mundo. Su voluntad de vivir las palabras de Filipenses 1:21 de la madrugada, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, reflejó la profundidad de su fe y la magnitud de su dedicación. Cada oración, cada acto de sacrificio, la acercaba un paso más al cumplimiento de la misión divina para la que había sido elegida: revelar los misterios de los últimos días y ofrecer orientación a quienes vivimos en estos tiempos inciertos. Desde el momento en que recibió su primera comunión, Marie-Julie fue bendecida con bendiciones divinas que no eran solo dones, sino responsabilidades del más alto orden. Su creciente devoción la llevó a unirse a la Tercera Orden Franciscana cuando tenía poco más de 20 años, una decisión que marcó un punto de inflexión profundo en su camino espiritual.
No fue una decisión tomada a la ligera, sino un compromiso consciente de profundizar su relación con Dios y alinearse más estrechamente con su voluntad. Su elección de abrazar el estilo de vida franciscano reflejó su deseo de encarnar las virtudes de la sencillez, la humildad y la pureza espiritual. Fue un camino que la llevó a una comprensión más profunda de lo que significa vivir en el mundo pero no ser del mundo. En una sociedad donde el materialismo y el interés propio a menudo eclipsan las verdades espirituales, la elección de Marie-Julie sirve como un poderoso recordatorio de la necesidad de centrarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestra devoción a la oración y nuestro compromiso de vivir una vida que refleje su amor. 2. Misión y sanación milagrosa. Exploremos ahora un capítulo extraordinario en la vida de Marie-Julie Jenny, una mujer elegida divinamente por Dios para cumplir una misión única y sagrada. Dios mismo le reveló un propósito de profundo significado al decir: la feliz Margarita María fue seleccionada para publicar la gloria de mi sagrado corazón. Eres tú, Marie, quien publicará la gloria de mi cruz. Estas palabras no fueron dichas a la ligera. Marcaron el comienzo de un viaje que llevaría a Marie-Julie a llevar un mensaje al mundo, un mensaje centrado no solo en la gloria de Cristo, sino en el poder redentor de su sufrimiento. Su llamado no fue un mero susurro de la voluntad divina, sino un mandato para mostrar al mundo la inmensa fuerza y la gloria eterna que irradian de la cruz. Sin embargo, el camino que debía recorrer estaba lleno de sufrimientos y pruebas inimaginables. El 6 de enero de 1873, la fiesta de la Epifanía, un día dedicado a celebrar la revelación de Cristo al mundo, la vida de Marie-Julie dio un giro repentino y desgarrador. Enfermó gravemente y, tras una visita al médico, le diagnosticaron cáncer de estómago. El pronóstico era terrible. Su estado era tan grave que le administraron los últimos sacramentos, un sacramento para quienes están al borde de la muerte. Su familia, llena de dolor, se resignó con acento agudo a lo inevitable. Sin embargo, ante esta noticia devastadora, Marie-Julie, con una resolución inquebrantable, pronunció palabras que sorprendieron a todos los que la rodeaban: no moriré, así que no llores. ¿Qué fue lo que le dio a esta joven tal coraje, tal certeza frente a la muerte? Marie-Julie, en ese mismo momento, afirmó haber tenido un encuentro divino con la Santísima Virgen. Vio a la Virgen María, vestida con un manto blanco brillante, apoyada sobre una enorme cruz blanca, un poderoso símbolo de esperanza, fuerza e intervención divina. Esta visión no fue solo un sueño pasajero, fue un encuentro espiritual que cambió la vida y que prometía curación y transformación. El 2 de mayo, a las 3 de la madrugada de la tarde, la Santísima Virgen confirmó la curación de Marie-Julie, declarando que recuperaría la salud. Este encuentro divino marcó el comienzo de un profundo viaje espiritual para Marie-Julie, que la llevaría aún más profundamente a los misterios de la fe y el sufrimiento. La Virgen María, en su visión, le preguntó a Marie-Julie si aceptaría las heridas de Jesús. Era una pregunta de inmenso significado espiritual, una que marcaría el curso de la vida de Marie-Julie para siempre. Con un corazón lleno de fe y la voluntad de sufrir por el bien de los demás, Marie-Julie respondió: sí. El 21 de marzo de 1873, hizo el sacrificio máximo, consintiendo en vivir una vida de sufrimiento por la salvación de los pecadores. No fue una decisión tomada para obtener ganancias o gloria personal, fue una decisión de unir su sufrimiento al de Cristo, de asumir una carga que acercaría a otros a Dios. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que los milagros a menudo ocurren cuando nos entregamos por completo al plan de Dios, especialmente cuando la esperanza parece perdida. En momentos de desesperación, ya sea al enfrentar una enfermedad terminal o al soportar cualquier tipo de dificultad, la experiencia de Marie-Julie nos enseña a confiar en la voluntad de Dios. Su sanación no fue simplemente una restauración física, sino un mensaje divino de que a través de la fe, el sufrimiento y la entrega, podemos encontrar la gracia para soportar. El mensaje de Dios es claro. Hay un propósito incluso en nuestro dolor, y al ofrecerle nuestras pruebas, nos convertimos en vasos de su gracia, no solo para nosotros mismos sino para el mundo que nos rodea. 3. El don de los estigmas y las profecías.
En 1873, otro evento milagroso y profundamente transformador tuvo lugar en la vida de Marie-Julie Jenny. El cielo, en su gracia ilimitada, le otorgó el don sagrado de los estigmas, manifestando físicamente las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Este don extraordinario no fue solo una señal del favor divino, sino un poderoso llamado a unir su sufrimiento con el de la pasión de Cristo, a participar en el gran misterio de la redención. Los estigmas, las heridas que marcaron a Jesús durante su crucifixión, aparecieron en las manos, los pies y el costado de Marie-Julie, dejando cicatrices visibles que permanecerían con ella por el resto de su vida. A partir de ese momento, la vida de Marie-Julie se entrelazó aún más profundamente con el sufrimiento de Cristo, ya que se dedicó a vivir una vida de corredención, ofreciéndose como alma víctima por la salvación de los demás. Eligió vivir en una pequeña y humilde casa en La Frode, un pueblo del noreste, donde vivió en la oscuridad, abrazando la vida de sacrificio y sencillez que caracterizaba a los santos. Al soportar un sufrimiento tan inmenso, respondió al llamado de Dios a hacer reparación por los pecados del mundo, particularmente por los pecados de Francia. Las visiones de Marie-Julie no eran meras experiencias místicas, sino mensajes para el mundo. A menudo presenció apariciones de Jesús y de la Virgen María, y se decía que la luz divina que irradiaba de las heridas de Cristo brillaba con tanta fuerza que podía ser vista por los testigos. Estas visiones no eran meras revelaciones personales, sino mensajes proféticos destinados a guiar a la Iglesia y a los fieles en tiempos de gran necesidad espiritual. Durante casi 6 décadas, Marie-Julie llevó estas sagradas heridas, soportando no solo su dolor físico sino también el profundo peso espiritual que conllevaban. Su sufrimiento se convirtió en un testimonio viviente del poder de la fe y la necesidad de compartir la pasión de Cristo. Se dice que sus estigmas eran más prominentes que los de cualquier otro estigmatizado en la historia de la Iglesia, un signo visible de su compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios. Pero el dolor que soportó no fue solo una prueba física, fue parte de su misión divina, una especie de profecía sobre la naturaleza de la fe, el sufrimiento y la redención. El 7 de octubre, fue herida con la corona de espinas, un doloroso recordatorio del insoportable tormento que Cristo sufrió antes de su crucifixión. Más tarde, el 25 de noviembre, experimentó una herida en el hombro, que simboliza el gran peso de la cruz. También llevaba heridas de la flagelación y de las cuerdas que ataron a Jesús durante su juicio. Estas marcas no solo eran símbolos de sufrimiento, eran signos de su profunda conexión espiritual con el sacrificio de Cristo. A través del don milagroso de los estigmas, Marie-Julie Jenny se convirtió en un reflejo vivo de las pruebas que Cristo soportó por la salvación del mundo. Su vida y sufrimiento sirven como un poderoso recordatorio de que el mensaje divino no siempre es de consuelo, sino a menudo un llamado a unir nuestros propios sufrimientos con los de nuestro Salvador. A través de esta unión, también nosotros podemos participar en el plan redentor de Dios y convertirnos en instrumentos de su gracia para los demás. 4. Ayuno y encuentros místicos. El viaje espiritual de Marie-Julie Jenny es un testimonio del poder de la fe, el sacrificio y la conexión divina. Uno de los aspectos más notables de su vida fue su práctica del ayuno, una disciplina que pocos pueden comprender, pero que fue a través de este acto de profunda devoción que se acercó a Dios. Mientras que muchos místicos ayunan como una forma de profundizar su vida espiritual, el compromiso de Marie-Julie trascendió la resistencia humana común. Se cree que se sustentaba únicamente con la Eucaristía, consumiendo únicamente el cuerpo de Cristo, un acto que va mucho más allá del ayuno típico. Su viaje de ayuno comenzó con un notable ayuno de 94 días, que en sí mismo es una profunda hazaña de devoción. Pero lo que siguió fue aún más asombroso. Marie-Julie declaró su intención de continuar ayunando durante unos increíbles 5 años, 1 mes y 22 días. Esto no fue simplemente un intento de poner a prueba su resistencia física. Fue una profunda ofrenda espiritual, una forma de alinearse más plenamente con la voluntad de Dios y vivir la profecía de los últimos días en su propio ser. Al ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, encarnó la esencia misma de las palabras de Romanos 12:1,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Durante este período de intenso sacrificio, la vida de Marie Julie se convirtió en un lienzo sobre el que se pintaron con trazos dramáticos los misterios del amor y el propósito de Dios. Junto con su ayuno, llevó los estigmas, las heridas milagrosas de Cristo, que no eran solo marcas físicas, sino signos místicos de su unión con el sufrimiento de Cristo. También experimentó numerosos encuentros místicos, comuniones divinas y curaciones milagrosas que desafiaban toda explicación. A través de estos encuentros, Dios le reveló muchas profecías, en particular sobre la Iglesia en Francia. Estas revelaciones no eran solo mensajes privados, eran advertencias y llamadas a la acción para el resto del mundo. Además de los estigmas, Marie Julie sufrió la pérdida de muchas de sus facultades físicas. En junio de 1880, perdió la capacidad de hablar, oír e incluso moverse. Su cuerpo, al parecer, estaba sucumbiendo al intenso sufrimiento que había elegido, pero su espíritu seguía siendo fuerte y su conexión con el reino espiritual inquebrantable. Aunque sus ojos físicos estaban cerrados, su visión espiritual seguía abierta. Pudo presenciar visiones del cielo, prueba de que incluso cuando el cuerpo falla, el alma puede permanecer en sintonía con lo divino. Uno de los aspectos más conmovedores de su vida es su determinación inquebrantable de alcanzar la cruz cada viernes, incluso cuando su cuerpo ya no podía moverse. A pesar de estar postrada en cama y no poder caminar físicamente, el espíritu de Marie Julie se aferró a la cruz de Cristo, demostrando el poder de la fe para trascender las limitaciones del cuerpo humano. Su historia nos enseña que incluso en el sufrimiento más debilitante, existe una oportunidad para una conexión espiritual profunda con Dios. La vida de Marie Julie es una profecía viviente, que nos recuerda que el espíritu puede triunfar sobre la carne cuando confiamos completamente en el plan de Dios. Al considerar su ejemplo, estamos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia elegimos la comodidad y la tranquilidad en lugar del sacrificio y la devoción? En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma, la historia de Marie Julie nos desafía a reconsiderar lo que significa crecer espiritualmente. El verdadero crecimiento espiritual, como lo demuestra su vida, es a menudo un proceso lento y doloroso que requiere paciencia, resistencia y la voluntad de aceptar la incomodidad. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades, aunque sea un poco, para acercarnos más a Dios? Su vida nos recuerda que el camino hacia la madurez espiritual está pavimentado con sacrificio, oración y una profunda confianza en la voluntad de Dios. Te invitamos a reflexionar sobre las profecías y experiencias de Marie Julie Jenny. ¿Crees que tienen un mensaje para nosotros hoy? Cuéntanos lo que piensas comentando, sí, si crees que sí, o no, si no estás seguro. Tu perspectiva es importante para nosotros, mientras continuamos explorando las profundidades de estas revelaciones divinas. 5. La misión y los ataques de Satanás. La misión de Marie Julie Jenny fue de gran peso espiritual. Ella fue llamada no solo a vivir una vida de profundo sacrificio, sino también a alejar a las almas de las garras del diablo. Esta no fue una tarea pequeña y, como era de esperar, la convirtió en el blanco de una inmensa oposición espiritual. Siempre que alguien se levanta para responder al llamado de Dios de una manera tan poderosa y visible, invita a la resistencia de las fuerzas espirituales de la oscuridad que no se detendrán ante nada para obstaculizar la obra de Dios. Marie Julie enfrentó estos ataques con una fortaleza notable. Recibió numerosas profecías, algunas de las cuales eran inquietantes y advertían de los tiempos oscuros que se avecinaban. Entre ellas, había visiones sobre el ascenso del anticristo, la decadencia espiritual y moral de la sociedad y el inminente colapso del orden civil. Incluso profetizó una guerra civil que devastaría París, que comenzaría como un castigo divino por el pecado y se extendería por todo el mundo. No eran predicciones vanas. La intensidad de sus visiones, junto con la guerra espiritual que soportó, pintan un retrato de una mujer elegida para soportar el peso de los pecados del mundo.
El diablo la atormentaba de maneras inimaginables para la mayoría de nosotros, psicológica, física y espiritualmente. Sin embargo, a pesar de todo, Marie-Julie se mantuvo firme. Comprendió que su sufrimiento era parte de su misión y que, al soportar estas pruebas, estaba cooperando con el plan redentor de Dios. Las profecías de Marie-Julie, aunque premonitorias, transmiten un mensaje para los fieles del mundo de hoy. Al observar el mundo que nos rodea, lleno de confusión, decadencia espiritual y agitación social, podemos ver ecos de las advertencias que recibió. Sus profecías son un llamado a la vigilancia espiritual y un recordatorio de que las fuerzas de la oscuridad siempre están activas. Pero Marie-Julie también nos señala la esperanza. A pesar de las advertencias de juicio, su mensaje no es de desesperación, sino de resistencia y fe inquebrantable. Incluso en medio de la tribulación, estamos llamados a confiar en la victoria final de Dios sobre el mal. Su vida y sus profecías continúan desafiándonos hoy, especialmente frente a las crisis morales y espirituales modernas. El aumento del aborto, la propagación de ciertas ideologías que entran en conflicto con las enseñanzas de la Iglesia y el caos global que vemos desarrollarse, todo esto parece resonar con las advertencias que recibió Marie-Julie. Pero su mensaje es de resiliencia, un recordatorio de que en tiempos de prueba, nuestra fe es nuestra mayor arma. La vida de Marie-Julie Jenny es un poderoso testimonio de la importancia de la vigilancia espiritual, la oración y el sacrificio. Sus profecías nos instan a estar preparados espiritualmente, a cultivar una relación profunda con Dios y a confiar en su plan divino, incluso cuando el camino que tenemos por delante parece incierto. Ya sea que aceptemos o no la verdad total de sus visiones, su ejemplo nos llama a considerar cómo podemos vivir nuestra fe más plenamente, incluso frente a la adversidad. Su legado nos desafía a mirar más allá del mundo físico y abrazar el viaje espiritual que Dios ha puesto ante nosotros.